Péndulo balístico. Modelado matemático en el control de armas. Matemáticas 3. Integrantes. Catatoca, Lidia, Proaño, Leonardo, Salcedo, Karina, Sánchez, Jefferson. Introducción. En la industria de armas existe el control del péndulo balístico. El péndulo simple consiste en una varilla de longitud L a la que se fija una masa M en un extremo en un plano vertical. Se aplica las suposiciones de simplificación de que la arma de la varilla es despreciable y que ninguna fuerza externa de amortiguamiento actúa sobre el sistema. Es decir, que es un movimiento armónico simple. El control de calidad sobre las municiones en la industria armamentista se basa en disparar una bala hacia un péndulo para determinar la velocidad de una bala cuando deja el barril. Se pone en movimiento el péndulo debido al impacto de una bala que se está moviendo horizontalmente a una velocidad desconocida. Objetivo: modelar una ecuación para el uso del péndulo balístico en el control de armas. Marco teórico: conservación del momento lineal. Al momento de estudiar el péndulo balístico, decimos que una bala de masa m y velocidad v, que choca contra un bloque de masa m mayúscula que cuelga del extremo de una cuerda. Ahora, para resolver el problema, se debe tener muy en cuenta los conocimientos de principio de conservación del momento lineal y momento angular. Momento angular antes del choque es el momento angular de la partícula respecto de un punto. L va a ser igual a R'(m), la masa por la velocidad, donde d es el brazo del momento angular o distancia entre la dirección de la velocidad y el punto inicial. Momento angular después del choque. Es el momento angular de un sólido rígido formado por la varilla, el cilindro y la bala compactada, en rotación alrededor de un eje perpendicular al plano que pasa por el punto. Es decir, L va a ser igual a inercia inicial por la velocidad. Ahora, tenemos conservación de energía. Este va a ser que la energía antes del choque es la energía cinética de la bala, es decir, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía después del choque es la energía cinética del sólido en rotación, es decir, el cuerpo, el bloque y la bala, por lo que en la energía cinética del sólido en rotación sería un medio de la inercia inicial por la velocidad angular al cuadrado. Las leyes de Newton. Se basa en las leyes de Newton para la fuerza es igual a una masa por una aceleración. Esto lo vamos a unir con el, el momento lineal. Principios de conservación del momento angular. Esto va a hacer que el momento de inercia, como se mencionó antes, que es L es igual a inercia inicial, el momento de inercia se compone de los siguientes términos. Por lo que sería que inercia inicial es igual en un sistema del centro del cilindro a una distancia del eje de rotación menos la masa del objeto mayor más la masa de la bala por la gravedad por la distancia por el seno del ángulo, es de la posición angular, como la aceleración angular. Estudio del caso. Bueno, chicos, inicialmente la forma de medir la velocidad del impacto de los proyectiles era determinado
por medio de un péndulo al que se le denominó péndulo balístico. Este fue el pionero en cuanto al modelado experimental para determinar la velocidad del impacto y la fuerza del mismo, pues obviamente, como podemos ver en la imagen. Este consiste básicamente en la suspensión de un objeto de cierta masa. Este puede ser de madera, de arcilla, de cualquier tipo de material que obviamente absorba completamente la energía cinética y no tenga ningún tipo de fuerza que rebote. Entonces, tamaño y material mediante un hilo de un material no extensible, tal y como se muestra en la figura, como ya lo podemos ver. Los principios que actúan sobre el mismo son dos: conservación de movimiento, conservación de la energía, bueno, y otros principios más que actúan en un modelo semi-ideal. Se partirá, siguiente diapositiva, por favor. Se partirá desde el concepto de la aceleración, que la aceleración es igual a la segunda derivada. La aceleración es igual a la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos de ahí. A ver, muy bien. Como vemos en la diapositiva, luego se va a partir donde L, obviamente, L, aquí hacemos una extrapolación a lo que es de aceleración angular, donde L que está aquí es el radio, entonces la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esta es la extrapolación de la aceleración a la aceleración angular. Entonces, hacemos una igualación y se aplica la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Cogemos la extrapolación que ya tuvimos de la aceleración angular, entonces decimos que esto es igual a masa por el radio por la segunda derivada angular con respecto al tiempo. Entonces, vemos que la descomposición o la fuerza tangencial que ejerce la bala al momento de chocar con supongamos que es una barra de madera, vemos aquí en la imagen, pues que tenemos que ocupar el seno, porque es prácticamente el que está, lo que necesitamos del seno. Y como es una fuerza de restitución, tiene que ir mi seno con el signo negativo. Entonces vemos que es sería la fuerza de restitución, sería menos masa por gravedad por el seno del ángulo y se le iguala a la fuerza original que ya teníamos previamente establecida. Entonces tenemos la masa por el radio por la segunda derivada o por la aceleración es igual a menos la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Entonces se obtiene la ecuación ya planteada. La aceleración expresada en notación de derivadas más la gravedad sobre el radio por el seno del ángulo es igual a 0. Entonces se hace una linealización mediante la serie de Taylor y se plantea que el seno del ángulo es igual al ángulo cuando el seno del ángulo es muy pequeño. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, luego de todo eso, logramos plantear por fin nuestra ecuación diferencial. Obviamente ahí está planteada en términos de derivadas. Se realiza un cambio de notación diciendo que la segunda derivada, obviamente, la segunda derivada de angular con respecto al tiempo es teta segunda derivada, solo es un cambio de notación, entonces ya conocemos esto. Entonces tenemos por fin nuestra ecuación, una notación entendible, la que vamos a trabajar, y se plantea de esta forma la ecuación diferencial que modelaría teóricamente el fenómeno. Resolvemos por raíces, es muy fácil de resolver y encontramos que θ en función de t es igual a una constante 1 por el seno de la velocidad angular por el tiempo más una constante 2 del coseno de la velocidad angular por el tiempo. Las respuestas de esta ecuación serían el ángulo del péndulo en un tiempo t. Mi compañera a continuación les va a decir más sobre cómo se resolvió. Bueno, en el estudio del caso encontramos la resolución de nuestra ecuación diferencial, que es θ con respecto al tiempo, es igual a la constante 1 multiplicado por el seno de la velocidad angular por el tiempo más la constante 2 por el coseno de W por el tiempo. Bueno, entonces decimos que nuestra ecuación inicial es θ igual a 0 cuando 0, el tiempo es igual a 0 y nuestra condición inicial 2 es θ' igual a omega sub 0 cuando el tiempo es igual a 0. Ahora, decimos que nuestra ecuación inicial es θ igual a 0 cuando 0, el tiempo es igual a 0 y nuestra condición inicial 2 es θ' igual a omega sub 0 cuando el tiempo es igual a 0. Nosotros calculamos la primera derivada y teniendo eso ya podemos evaluar nuestras condiciones iniciales en las ecuaciones encontradas. Y como resultado tenemos que
la constante 1 es igual a 0 y la constante 2 es igual a omega sub 0 dividido para W. Una vez que tenemos estas respuestas, reemplazamos y encontramos al final que teta con respecto al tiempo es igual a omega sub 0 dividido entre seno de W por el tiempo. Ya, ahora pasamos a dar las conclusiones y las recomendaciones. Bueno, se concluye que la modelación matemática planteada es muy precisa. Sin embargo, en comparación con la experimentación puede tener cierto porcentaje de error. Sin embargo, este puede ser mínimo. Como recomendaciones, recomendamos realizar una comparación experimental y teórica de este modelado para encontrar el margen de error en el modelado y realizar más experimentaciones complementarias cambiando las municiones y los bloques para poner en evidencia las falencias en el modelado matemático. Gracias.